Queridísimo Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Querido Andrés, ¿cómo ve Estados Unidos la captura del Mencho? ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? Y hablábamos ahorita, hace un momento tú y yo, bueno, Claudia Sheinbaum informa que ya no hay bloqueos en carreteras tras la muerte del Mencho, se ha restablecido la actividad. Ayer tuvimos un saldo de 62 muertos entre delincuentes y militares, defensa y demás que estuvieron en el operativo. 25 elementos de la Guardia Nacional, un miembro de la Fiscalía General de la República perdieron la vida en estos ataques realizados tras la muerte. Nada que ver en tema de población civil, pero sí estas 62 muertes, tanto de los malos como de los buenos, por decirlo así, mi querido Andrés Oppenheimer. Cuéntanos, ¿cómo ve por allá? Ayer se registraron, Andrés, 252 bloqueos en todo el país. Mira, Fernanda, aquí en Estados Unidos es obviamente la noticia del día, está en la primera plana, primer título de prácticamente todos los medios nacionales. Y hay varias cosas en común que enfatizan los funcionarios y los analistas. En primer lugar, Fernanda, al margen de las críticas usuales contra el gobierno de México, hay un consenso casi generalizado de elogiar a la presidenta Sheinbaum por esto. O sea, yo no he visto nadie hasta ahora que haya dicho algo diferente a que esto es una buena acción de la presidenta de México. Y al mismo Sin tiempo, duda. hay un consenso casi generalizado, Fernando, de que el inmenso poder que ha adquirido el cártel Jalisco Nueva Generación es parte por culpa del gobierno anterior, ¿no? En la política de Claro, de abrazos y no abrazos. balazos, obviamente, no funcionó. Y eso es algo que están diciendo absolutamente todos los funcionarios y analistas esta mañana en Estados Unidos. Ahora, ¿sobre qué va a pasar en el futuro? Casi todos los analistas, Fernanda, pronostican más violencia. Más violencia, aunque como tú dices, se haya frenado algo hoy, la mayoría de los analistas militares y de narcotráfico dicen que en gran medida va a depender de si hay un sucesor claro al Mencho o no. Y dicen que eh, por un lado, va a ser difícil que el gobierno de México pueda dar una lucha ahora en dos frentes, contra el cártel de Sinaloa y contra el cártel de Jalisco. Porque hasta ahora, dicen los que saben mucho más que yo sobre esto, el gobierno mexicano estuvo muy concentrado en el cártel de Sinaloa y mucho menos en el de Jalisco. Y dicen que, volviendo a lo que decía recién, mucho va a depender de la sucesión del Mencho, porque la mayoría de los cárteles mexicanos son dinásticos, son dinastías familiares o clanes. Y las sucesiones más fáciles son cuando pasan de padres a hijos o de hermanos entre ellos, etcétera, etcétera. Pero esta vez ocurre que varios hermanos del Mencho ya fueron arrestados, al igual que su hijo, que ha sido un alto comandante del cártel hasta que fue extraditado a Estados Unidos en el 2020. Y la mujer, la ahora viuda del Mencho, Rosalinda González Valencia, sí podría ser la candidata natural, es hija de uno de los operadores financieros más importantes del cártel, pero eh, los periódicos como el New York Times de mañana dicen que es difícil que ella tome el mando, ¿no? Porque en un entorno machista como el de los cárteles del narcotráfico, o sea, ha pasado, ha habido casos, pero este es el cártel más grande de todos y muchos analistas dudan de que una mujer asuma el mando de lo que funcionarios de Estados Unidos dicen es el cártel más grande del mundo hoy. Entonces, ¿quiénes quedan? Bueno, según dicen varios medios esta mañana aquí en Estados Unidos,
quedan algunos comandantes, citan a 4 comandantes del Mencho que podrían asumir el liderazgo si se ponen de acuerdo entre ellos, pero si no se ponen de acuerdo entre ellos, cosa que ha pasado muchas veces en el pasado, habría una guerra de sucesión y eso significa más violencia en México. Así que, Fernanda, te diría que hay mucho interés, mucha expectativa, mucho aplauso, mucho elogio, pero al mismo tiempo no hay, digamos, un sentimiento de que lo que tú decías recién, de que esta mañana no hubo incidentes de violencia, ya marca un triunfo, de que esto fue una noticia de un día y que mañana todo volverá a la normalidad. No, hay quienes temen una guerra sucesoria dentro del cártel Sí, claro. que implique más violencia en México. Fíjense, lo que se espera, y voy a decir, porque aquí no se promueve al crimen organizado, pero se van a pelear entre, se llaman así, así les dicen los apodos, entre el Sapo, el Tres, el Jardinero, el Doble R y el Chorro. Esos son, digamos, los que se pueden quedar al mando de este cártel. Pues entre estos 5 se van a agarrar del chongo, básicamente, porque no es menor que quede más que esta disputa interna y a ver cómo les va, para ver quién se queda al mando. Y en ese proceso hay que decir e insistir que la defensa nacional no se va a quedar de brazos cruzados. Esto ya empezó, ¿no te parece, mi querido Andrés? Esto ya empezó y no se va a poder parar. Estoy de acuerdo, Fernanda. Yo creo, y vuelvo a lo anterior, que la estrategia anterior, abrazos y no No, balazos, no, un desastre para México, le permitió crecer a este cártel, convertirse en uno de los más, o el más poderoso del mundo. Y eso ahora a la presidenta Sheinbaum no le va a quedar más remedio, y pareciera estar convencido de eso ya, ¿no? Porque de alguien salió esta orden. eh, que arremeter contra estos cárteles, porque si no se hace nada, avanzan cada día que pasa, toman más poder. Ahora, dicho esto, también es cierto de que matando al jefe de los narcos no se termina el narcotráfico. Ya lo hemos visto 1000 veces. Sube otro, después de X número de contiendas entre ellos, y si no se ataca todo el aparato de lavado de dinero, el aparato de distribución, el aparato de venta de armas de Estados Unidos, todo, o sea, si no hay una visión integral de todo esto, y sobre todo, Fernanda, la madre de todas las batallas, si no se reduce el consumo en Estados Unidos, si no se reduce el consumo en Estados Unidos, podemos matar a cuantos capos de narcotráfico querramos y otro va a asumir ese papel. Fíjate este dato que me dio un escalofrío leerlo hace un rato. Desde que Estados Unidos inició la guerra contra las drogas hace casi 60 años, eh, han muerto desde Pablo Escobar hasta el Mencho hoy, o sea, docenas de capos del narcotráfico. Sin embargo, las personas en todo el mundo que consumen cocaína y fentanilo y estas drogas claro. es más alta que nunca. Se estima que hoy hay 25 millones de personas en el mundo que consumieron cocaína en Qué el año 2023 barbaridad. Uf. contra 17 millones un año antes. O sea, estamos, sí, este es un golpe durísimo contra el narcotráfico, bienvenido, aplausos, Sí. pero no perdamos de vista the big picture, la, la película entera, Sí, el que es, consumidor. claro, mientras no reduzcamos el consumo de drogas, mientras no se invierta en programas preventivos en Estados Unidos, en programas educativos en Estados Unidos para reducir el consumo de drogas, eh, esto va a seguir igual. Y lamentablemente el gobierno de Estados Unidos no habla de eso. En este momento, este gobierno, Estados Unidos, no está hablando
de reducir el consumo, de programas de prevención. Al contrario, han cortado muchos presupuestos con ese fin. Y yo, Fernanda, soy convencido de que esos programas sí funcionan, porque yo recuerdo, acuérdate, cuando éramos chicos, cuánta gente fumaba y cuánta gente menos fuma hoy. ¿Por qué? Porque hubo campañas efectivas, mediáticas, de educación y de prevención, y un mensaje constante de que el cigarrillo te causa cáncer y te mata. Bueno, no estamos viendo lo mismo con la cocaína, ni con el fentanilo, ni con nada de eso. Por lo menos Exactamente. tú ves televisión en Estados Unidos y no ves avisos o atletas o gente famosa hablando a la gente como los pasaba en la lucha contra el cigarrillo hace 2 o 3 décadas, diciéndole a la gente, no tomes drogas, no es ningún chiste esto, te encadena, te convierte en un adicto y te termina matando. Tienes toda la razón, querido Andrés. No solamente quien distribuye, quien se hace rico, quien forma parte del crimen organizado en el tema de drogas, sino quien consume. Hay que hacer un esfuerzo muy importante en ese sentido. Gracias, gracias, mi querido Andrés. Por supuesto que ante la muerte del Mencho, pues van a reaccionar con violencia. Pues no quieren perder el poder otorgado. Pero para recuperar México hay que enfrentarlos, punto. ¿No crees, querido Andrés? Totalmente de acuerdo, y México pagó muy caro el error de no hacerlo en los últimos 6 años anteriores. Esto es por el bien de México. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer. Te mando un abrazo siempre con mucha admiración y cariño. Ya luego nos cuentas de la maestra que entrevistaste que hizo una clase en relación a Bad Bunny que me llamó mucho la atención. Cuídate, querido Andrés. Gracias por esta Volvemos. ocasión.